Bueno, ¿qué implicaciones tiene? Perdón. Sí, ¿qué implicaciones tiene para la población que se declare una epidemia de estas enfermedades transmitidas por mosquitos? ¿Qué realmente cambia para ese pueblo que sufre las Sandra, consecuencias de estas yo enfermedades? considero que en cualquier país donde se presente una epidemia, la situación de la población se agrava, se dificulta, se complica mucho. Pero en un país como Cuba, donde la miseria está en todas partes, donde no hay recursos de ningún tipo, no hay medicina, no hay transportes, los servicios médicos prácticamente son inexistentes, a pesar de la gigantesca farsa de que Cuba era una potencia médica. Yo creo que la situación es extremadamente grave y va a ser muy difícil que el pueblo pueda volver a las precarias condiciones de vida que tenía antes de que se presentaran estas pandemias, porque son varias las enfermedades que transmiten los mosquitos. En Cuba no hay prácticamente servicio de sanidad pública. En Cuba no se venden detergentes con frecuencia. Perdón, estoy saliendo de una gripe. Bueno, que te sientas mejor, la verdad, Pedro, pero la pregunta que te hacía sobre las implicaciones es porque uno piensa, bueno, si se declara una pandemia, si el gobierno está reconociendo que hay una pandemia con todos sus socios, sus amigos, sus allegados, como Rusia, Irán, no sé, todos estos países que colaboran con Cuba y con el régimen castrista, tal vez ellos hagan un aporte y ayuden a la población, es lo que esperaríamos, ¿no? No sé, que la organización, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, haga un aporte. No sé, ¿no crees que con esta declaración haya como que todos los recursos del mundo lleguen a la isla para ayudarlos? Desgraciadamente, mi país, desde que Castro llegó al poder, se ha convertido en un estado mendigo, un estado Qué pordiosero, horror. y vive de la ayuda extranjera. Y por supuesto que ellos tienden a manipular estas situaciones como las catástrofes naturales para buscar apoyo que no llegan a la población de manera gratuita. En muchas ocasiones venden lo que reciben de donaciones de diferentes lugares del mundo. Son situaciones, te repito, muy lamentables, muy dolorosas. Yo recuerdo que en los años 60 Cuba fue azotada por un huracán, el Flora, que hizo grandes daños en las provincias de Camagüey y de Oriente. Todavía no se había producido la división administrativa. Y esos daños fueron tratados de reparar en parte por varios países de América Latina, y también los cubanos que residían aquí en Estados Unidos enviaron muchas cosas, entre ellos un chocolate muy popular y muy famoso en líquido, y ese chocolate fue vendido, no se le entregó a la población. O sea, Ay, ellos Dios hacen estas mío. manipulaciones, ellos las hacen frecuentemente, lo han hecho con donaciones de arroz que Vietnam les ha hecho llegar a la isla. Son unos manipuladores, aparte de ser unas personas crueles sin ningún sentido de justicia. Yo te Pero a la repito, vez vemos que el mundo sigue andando y ciegos ante a esta realidad. En Nueva York han elegido al señor que se declara socialista demócrata, que sabemos que, bueno, ya esa declaración, cuando uno se declara socialista, ya sabemos que eso es un pasito del comunismo, más o menos va de la mano, y ha hablado bueno, acerca de expropiar propiedades, etcétera. Entonces vemos que el mundo está ciego ante la realidad en Cuba. yo creo que desgraciadamente hay países, hay personas que les encanta suicidarse, cometen suicidio político, y en mi opinión, Sandra, una forma de cometer suicidio político es votando por estos individuos que realmente no representan ninguna mejoría, ningún cambio, o no ir a votar, porque a veces el no participar en las elecciones hace que lleguen a ocupar cargos importantes funcionarios públicos corruptos o incapaces. Eso lo estamos padeciendo aquí en la Florida con mucha frecuencia. La gente no quiere votar, y si votan, votan mal. O sea, estamos condenados, por lo que se aprecia, al fracaso si no asumimos una mayor responsabilidad, que fue lo que nos pasó a los cubanos en el año 59 y en los años 60, donde compraron con una fe, con un fanatismo terrible, las propuestas de Fidel Castro.
Pero vamos a hablar de eso, porque fíjate, en ese momento sí había una democracia, las personas salieron y votaron, fueron engañados por Fidel Castro, que luego se declaró comunista, pero no lo había hecho antes. Así que engañaron a un pueblo que ya estaba dolido por un dictador, qué pena que haya sucedido, pero la gente sí había ejercido su derecho al voto y sí participaron en lo que pensaban era una democracia, por lo que nos enseña esa lección de la historia, que la democracia es delicada, ¿no? Es delicada y demanda una vigilancia constante. Uno no se puede descuidar nunca. Claro, pero ¿cómo los cubanos se pudieron haber protegido de un dictador asesino, como resultó ser Fidel Castro? Mira, en primer lugar, hay un refrán, no sé si es español, al menos lo conocemos mucho, que tú no puedes poner todos tus huevos en una sola canasta. Uh-huh. Y los cubanos hicieron eso. Yo viví esa etapa de nuestro país. Lo hicieron los cubanos. Un número de cubanos importante no aceptó esa propuesta. Sin embargo, un número mayor de cubanos asumieron esa propuesta de una manera fervorosa, como si fuera una religión nueva, como si hubiera llegado un justiciero que todos sabían quién era Fidel Castro, no el pueblo. La clase dirigente cubana sabía que Fidel Castro nunca en su vida había trabajado. Sabían que venía de las pandillas universitarias, de los bonches universitarios, que había sido un gángster. Todas esas situaciones las conocía la clase dirigente cubana. Y fue esa clase dirigente cubana en una amplia representación la que hizo posible el establecimiento del régimen totalitario. Es doloroso, yo te digo que es doloroso y en mi opinión los cubanos estamos obligados a revisar a profundidad nuestro pasado más reciente, porque tenemos gente muy heroica, muy sacrificada, pero también hemos contado con mucha gente que se han equivocado rotundamente. ¿Qué me puedes decir acerca de los esfuerzos de recuperación tras el huracán Melissa? Porque no escuchamos mucho, la verdad. Sabemos que hay personas todavía desplazadas, pero ¿cuál es la noticia sobre las víctimas de Melissa en la isla en estos momentos? Bueno, volvemos al tema de la censura y del secreto. Uh-huh. No se sabe nada porque ellos no incurren en ninguna información para evitar que sean denunciados, que sean conocidas su ineficiencia. Y mira si el deterioro es serio. En años anteriores Cuba era azotada por un desastre natural y el gobierno, las autoridades tenían control, autoridad y recursos para poder evacuar, para poder facilitarle a las personas, no que sus viviendas permanecieran en pie, eso es imposible, pero para evitar que murieran las personas en estos percances. Sin embargo, hoy en día eso no ocurre. Hoy no hay los más mínimos recursos y estamos viendo cómo en Cuba están muriendo muchas personas por estos desastres naturales. El deterioro de Cuba es muy lamentable, muy doloroso y a mí me apena mucho lo que está pasando allá, porque yo tengo familia en Cuba, como las tenemos muchos de nosotros, y me apena mucho lo que estamos padeciendo, lo que estamos enfrentando. Bueno, y por último te tengo esta pregunta, porque estoy leyendo aquí que hubo una experta en derechos humanos de las Naciones Unidas que está urgiendo a Estados Unidos a que levante las sanciones contra Cuba, diciendo que que hasta el momento estas sanciones de largo plazo y las restricciones financieras en la isla no están ayudando ni siquiera para el alimento, ni siquiera para las condiciones de salud. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? ¿Debe Estados Unidos levantar sanciones contra Cuba? Siempre ha sido la misma en ese tenor.